no puede hacer tanto calor. Excelente. Arrancaba tranquilo el tipo y después tomaba carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Pero muy buenas tardes, calurosas tardes. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo nuestro querido país. En la Patagonia debe estar un poquito más fresco que acá, diría Luis Pablo Giníger. Pero es una jornada muy, pero muy calurosa, sobre todo si vivimos en ciudades como esta, abrazadas por los edificios, digamos, ¿no? Sí. Nos abrazan y ahí nos ven pasar, todos sudorosos. Pero estamos bien, lo llevamos bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo viven el martes previo al 24, previo a la Nochebuena? ¿Qué están haciendo? Están a las apuradas, ya lo sé. Andan haciendo lo que tendrían que haber hecho hace 15 días, por lo menos un mes, les iba a salir más barato, iban a hacerlo más fresquito, menos lío. Pero no importa, ¿saben qué? Disfrútenlo, porque pueden, porque están ahí para darle alguna alegría a alguien en ese regalito que puedan ir armando con sus propias manos, con iniciativa. Podés tener plata, podés no tener plata, pero seguro que te las vas a arreglar para hacer sonreír a alguien en Navidad. Y entonces, segunda, la radio, para hacernos buena compañía hasta las 6 por la 530 en Brague. Por la 530, aquí con Que Vuelvan las Ideas. Salud a la barra querida. Hola Luis Pablo, ¿cómo Hola estamos? Pablo, ¿cómo andás? Gaby Radiche, muy buenas tardes para vos. Hola compañeritos, ¿cómo están? ¿Qué dice Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen arranque de la semana para vos. Así es, con ustedes sí. Con ustedes No, sí. lo que pasa es que de tantos lunes te toca el 25. Con ustedes arranco los martes, sí. Claro, de tantos lunes acumulaste millas para estar el 25, Néstor querido. Qué bien. Voy a venir acá. Sí. No se preocupe, me hago cargo del Qué barco. grande, Néstor. Vamos Qué todavía. grande Néstor. Escúchenme. Nunca lo dudamos. Estaba Radiche porque está acá fresco, pero todavía le falta un poquito de Sí, frescor. sí. Arranca, falta un rato para que arranque. Y entonces Radiche está meta a abanicarse. Sí. Y yo dije muy sencillamente, ¿cómo volvió a meterse el abanico en nuestra vida cotidiana? Sí. Y Luispa estaba a punto, vos decías recitales, dijiste, ¿no? Claro, bueno, el otro día en obras, en él mató a un policía motorizado, hacía un calor y todo el mundo, no importa si era hombre, mujer o lo que se le cante, todo el mundo con esto y taca, porque en obras no había ventilación. Y además hay solidaridad, porque Sí. quien tiene sabe que tiene que... Uf, el de al lado tiraba re fuerte. que compartir. Un muchacho hermoso, tenía anaranjado, lo remiraba, al pibe no, le miraba el abanico. El abanico naranja y me daba, ¡ay, qué lindo! Muy Llena bien. de purpurina volví a casa, no sé cuál de los dos derramó, si él o yo. Y Luispa estaba a punto de introducir a su abuela en la conversación y le dije, pará, ahí, vamos al aire, queremos conocer la abuela Giníger, o no sé cuál sea su apellido, y su abanico. Sí, no era mi abuela. Dijo estaba abuela. Dijo recordando ¿Dijo mi tía abuela. perdón. Tía abuela. Yo escuchamos. Yo tenía dos tías Ayer. abuelas y una tía tatarabuela. Tía abuela es Tía- hermana de no, tu abuela, digamos. claro. La hermana de mi abuela. Y después estaba la tía de mi abuela y de ellas dos, Sí. que eran parte de mi familia. Yo me crié con toda esa familia enorme que tenía mucha presencia cuando yo era chico. Y todas ellas tenían O abanico. sea, tuviste una tataratía. Sí, es ¿Está bien? la tía de mis tías abuelas. Sí. Era tía bisabuela. Tía Ok, bisabuela. perfecto, lo claro, correcto. Tía bisabuela. Y tenían abanico. Y después el abanico dejó. Por lo menos yo dejé de verlo. Seguramente nos refutarán o me refutarán. Pero dejé de verlo por muchísimo tiempo. Y ahora reapareció con mucha fuerza. Ah, Sí. Es Yo verdad no que sé ahora si reapareció. las importaciones chinas, no sé qué Pero está es cierto pasando. que está como de moda ahora. Es cierto, Sí. hubo muchos años que no se veían. Pero, Y hace mucho calor también. bienvenido igual, ¿eh? Sí, enhorabuena. Y hay muchos lugares que están ahorrando. Por ejemplo, en lugares como el subte uno encuentra todavía fresquito, pero te ahorran en la escalera mecánica. Sí, claro, Misteriosamente deja de funcionar. Es raro. Pero O sea, posta. o hay aire o hay escalera, O hay mecánica. Se ponen de acuerdo. Todo no lo podemos ¿Qué pagar. eligen? Yo el aire. Aire, ¿Sabes sin cómo duda. camino? Aire, sin duda. Glúteo. Pero hay gente que necesita la escalera mecánica Claro, y alguien ya. eligió aire. Yo igual quiero decirles que para mí se zarpan, hay algunas líneas que se zarpan con el aire, pero Sí. se zarpan mal. No la conozco línea A eso, se Sí, zarpa conozco mal. el No, Sí. algunas exageran. Sí. Se zarpan. Sí, se zarpan. la línea 102 de Bondi lo pone fuerte también. Esperá que se ve Todos. notando para viajar en Porque esas. más hay una cuenta que hay que hacer que es muy sencilla y me llama la atención la falta de inteligencia para pensarlo. Si vos venís de la afuera, que es un hervidero, obvio que no venís con un busito, con un chalequito, con un abrigo. Venís tratando de tener encima la menor cantidad de ropa posible. Te metés en el freezer
Y no la vas a pasar bien, eso no termina bien eventualmente. Pero empieza bueno. divino. No, el golpe, el cachetazo es No, espectacular. es hermoso. También digamos que hay líneas que todo lo contrario. Claro, La no Sí. tiene. es lo contrario, ¿no? No, Muy es mal. morir. Algunas formaciones tienen, pero La B las tiene todas, de las B, esto, tiene. no, sí, sí. efectivamente. Sí. Es la línea con más pasajeros, la B. Es la que tiene el asbesto. Sí. Creo que alguna otra también tiene asbesto. Y la mayor parte de sus formaciones no tienen aire acondicionado. Y además en un momento importaron formaciones que eran como un laberinto. Era jugar al laberinto, tenían fierros por todos lados, no sabían ni dónde ¿Te parar. acordás? Sentarse. Sí. Claro. Qué loco. ¿Se acuerdan y de hay eso? varias estaciones que es cierto, no tienen, bueno, no hablar de ascensores, pero escalera mecánica, eso le jode la vida a mucha gente que no puede bajarse en tal estación porque no tiene escalera Claro, mecánica, sí. una persona anciana o que tiene un problema para caminar. Sí, sí. Pero hablando de subte, una cosa que me gusta mucho y no sé por qué acá no se pone, no sé si conocen el subte de Santiago de Chile. Sí. Tiene esos ventiladores con la agüita esa, como Como un una vapor, lluvia decís. finita. Te puedo una- creer. Un Sí, vaporcito. sí, una agüita finita que no te moja pero te refresca. Claro. En muchas estaciones tienes, eso es espectacular. Ah, en la estación, en los las andenes. estaciones, Sí. los andenes, sí. Sí. Mirá qué bien. Habría No que es registraba tipo un eso. 4D. Calor y es un- smog. Es un cine 4D, un subte 4D. Claro. Bueno, estábamos en los abanicos. Charlie Escalante en la puesta en el aire nos tiró lo comía por la A cabeza y puro no, le lo dimos, comía. y no le dimos bola. Está muy muy bien, bien, claro. tuvo Está serie muy y todo bien. lo comía. ¿Tuvo Epa. serie? Sí, Netflix, Mirá. ¿no? Creo. Muy bien. Lo comía años 90 El año o pasado. 80. Muy buena. 90, 90, Me 90. mataste. Para mí es Sí, 90. Creo que Para mí 90. Puede ser. Digo por la vigencia del Sí. abanico, ¿no? Eso. De todas maneras, ahora vienen abanicos tuneados, muy artesanales, Sí. me encantan, con algunos mensajes alusivos, etcétera, etcétera. Ujú. Se impusieron. Y lo otro es, ¿qué objetos de hoy que creemos que hay que deshacerse porque son molestos dentro de algunas décadas van a ser objetos muy preciados? Difícil pensarlo en momentos de tanta tecnología y de tanta objeto Bueno, analógico que empieza a dejar de Yo funcionar. sé que es un gusto, pero ahí con la inmediatez de hacerse un tecito en saquitos, también había desaparecido el tema del filtro del té, que es como un huevito sí. chiquitito. Sí, sí. Bueno, en el barrio chino está lleno. Para el té en hebras. Para el té en hebras, que pones tu porción de tecito, no es el colador, es como una, o sea, una Sí, sí, bombita sí, de sí. té. Hermosa, Como me si encanta fuera un eso. dedal con Gordito. gordito. Sí. Muy Está de bien. nuevo de moda, está en el barrio chino, entras donde quieras, está lleno. Había que guardar también. Tazas con esas bolitas, teteras con ese. ¿Saben qué me acuerdo? ¿Se acuerdan colectiveros de cuando los boletos eran de colores y juntábamos Capicúa? Sí, Claro. cuando había boletos. Sí. Dicho sea de paso, tiene Néstor el álbum. Néstor, sí, Que coleccionista. no Lo pudo estuve completar. buscando y no lo pude encontrar. pero Vos lo tenés voy que irte a encontrar. Parque Rivadavia a buscar los que te faltan, Néstor, y completar el álbum. ¿Se acuerdan que algunos colectiveros tenían esos ventiladorcitos Ah, de sí, pie señor, chiquititos? claro. Eran Ay, se ven en maravillosos. algunos lugares. Están se de ven. nuevo de moda, Sí. en versión No. tuneado, sí, ventilador Sí. con orejitas. No. Sí, oigan, sí. Sí, sí. Ay. Lo que me gustaba de los colectiveros de hace muchos, muchos años era como una especie de bolitas, muchas bolitas que se lo ponían en la Ah, espalda. sí. Amo. No sé si en todos lados. O el dado en la palanca de cambios. Claro. Que Pero ellos ese debían como un odiar. masajeador de espalda. oh. Y muchos tenían la toalla, cual Chiquitapia, ¿no? Bueno, El secanuca de el chiqui. secanuca del Chiqui tenían también. Pero bueno, ahora está más fresco porque tienen, la gran mayoría tiene aire acondicionado, ¿no? Sí, las formas aire de- acondicionado, cambio automático, así que tampoco corre el dado en la palanca. Claro. Bueno, ya están más frescos, están más sonrientes. Estamos mejor, sí, ¿Cumplimos gracias. el objetivo? Más o menos ¿Nos bien. metemos en el quilombo? Dale. Me parece. Bueno, y que Tenés nos para hay- elegir, ¿eh? y que- sí, hay de todo. Hay para elegir. Hay rama Congreso, rama AFA. Está todo el segmento Intendencias de la Cámpora, que no en la provincia de Buenos Aires, que también son líos interesantes. Y que se hacen un picnic a algunos canales. Y bueno, Están sí, ¿qué chochos. querés? ¿Se la deja picando? Oh. ¿Cómo no lo van a hacer? Lo mismo con la AFA. ¿Qué querés? Tenés una quinta donde hay 7.000 autos de último, de lujo de todos los tiempos. ¿Qué A la querés? cual vas en helicóptero, además. Que la compró una jubilada y un monotributista sí. por 2 mangos. Qué sé yo, es difícil, ¿no? Que si te la dejan picando, te van a hacer el gol, claramente. Bueno, nos vamos a meter de a poco. Hoy, en un ratito, hacemos el cafecito con Juan Carlos Junio y les adelanto que vamos a hablar de algo que no está tan comentado como tantas cosas, y sé que estamos sobrepasados de temas. Pero claro, el presupuesto 2026 o la media sanción que va al Senado no tiene el capítulo 11, que tenía la derogación de Diputados. de diputados de financiamiento universitario, de
Emergencia en pediatría, salud, querida Gaby. Qué raro, me siento en casa. Dicen que no estornudas en un lugar de Yo lo dije el televisión otro día y de se radio. me cagaron de risa. ¿No es así? Que Lo dicen siempre, bueno, cuando estudias te dicen que hay como un reflejo que uno, qué sé yo, se inhibe. Estaba rechocha la tipa de estornudar. yo creo que estornudé una sola vez al aire laburando. Pero bueno, al margen. Gaby, otra. Mirá, otra vez, porque se Sí, siente... estornudo como 40. Bueno, y además somos alérgicos con Gaby, con lo cual sabemos de que cuando arranca, ¿no? Arranca, no arranca. Bueno, aunque no estén todas esas cosas que se eliminaron del capítulo 11, y más allá de los datos y las proyecciones que son insostenibles para el propio gobierno, antes de arrancar, el dato de inflación que proyecta, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, la recaudación, etcétera. Hay otros capítulos, dentro del propio presupuesto, hay algunos recortes, hay algunos ajustes que son realmente muy, pero muy grosos. Está el tema de las escuelas técnicas, por ejemplo, y está el tema educativo. Hay una modificación en lo que se asigna y en el objetivo de presupuesto que tiene la educación que va acompañando la reforma educativa que el gobierno está trabajando. Así que nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter en qué educación plantea el gobierno en esa reforma educativa y también en el presupuesto 2026. Vamos a charlar con una especialista en un rato nada más. ¿Y mirá qué más, Pablo? mirá qué fuerte el dato que plantea el Centro de Economía Política, CEPA, en Sí. relación a lo que estás diciendo. Si se aprueba el presupuesto 2026, el fondo que está destinado para la educación técnico-profesional va a caer un 93% en relación al 2023, a fines del Educación 2023. técnica estás hablando. Estoy hablando del Fondo Nacional de Educación Técnico-Profesional, Sí. el FONETP. Va a caer un 93% en relación al 2023. Sí. Si se aprueba, es decir, la mitad, ¿no? ¿Está bien? Claro, y está bien que sea en relación al 2023 porque compara modelos. Claro, digamos, ¿no? compara modelos. Estamos hablando de cuando asume o cuando gana Javier Milei. Bueno, ¿qué pasa con los 2 años de gestión? Claro. Después, varios temas tenemos para comentar en el día de hoy. El primero, que también tiene muy poca repercusión aquí en la ciudad de Buenos Aires, es lo que está pasando en Mendoza. Hoy se está llevando adelante una movilización muy importante. De nuevo, como aquella, confluyeron desde distintas localidades hacia la capital provincial para hacer una protesta frente a la Casa de Gobierno. Es uno de los temas que vamos a mencionar. Y vuelvo por un segundo a lo educativo porque hay una novedad y es que la Justicia Federal otorgó una cautelar para actualizar los salarios docentes y no docentes dentro de la ley de financiamiento educativo, de la ley de financiamiento universitario. Es muy importante. Da lugar al tema de los salarios docentes y no docentes dentro de todo lo que plantea la ley de financiamiento universitario. Dice, sigamos discutiendo todo esto, veamos qué pasa, pero este artículo hay que aplicarlo ya. Por Claro. supuesto, el gobierno puede apelar, pero ese artículo hay que aplicarlo ya. Bueno, en un ratito detallamos un poco más sobre esta información. De internacionales que Néstor hoy. Bueno, ayer la Cancillería Argentina presentó formalmente la candidatura de quien va a ser por el lado argentino candidato a secretario general de Naciones Unidas. Hay una competencia que se va a abrir en el 2026 y Rafael Grossi, que lidera la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ya se sabía pero ahora se oficializó, va a ser el candidato argentino. Va a tener que competir con Michelle Bachelet y con Rebeca Grynspan. Ya habíamos hablado de este personaje. Sí, pero está oficializada y se lanzó la carrera, que va a ocurrir durante varios meses del 2026, porque viene hasta fin de año. Así que eso da pie para hablar un poco de Naciones Unidas, las relaciones de cada uno de los países con esa competencia, y la expectativa que hay del gobierno de Milei de tener a su candidato en la titularidad de la ONU. Muy bien. Gaby. Bueno, adelantamos un poquito algunos de los estrenos que se vienen para el próximo año. Hay uno que me tiene muy, pero muy Epa. compenetrada. Estreno de teatro. Sí. El estreno no sé si es el estreno de su vida, pero es un estreno muy importante para Leo Sbaraglia, porque en los primeros días de enero pisa por primera vez para todo el mundo las tablas del Teatro Nacional Cervantes. Así que debuta en el Cervantes, tiene muchos años de teatro, Leo, Gran plan, pero debuta ¿no? en la Sala María Guerrero, haciendo una obra que tiene que ver con los vínculos, así que en un ratito contamos de ello. Muy bien. Bueno, para cerrar, no sé cómo vienen de estómago, si están bien acomodados. Yo estoy para todo. Se está hablando bastante por estas horas de Walter Block. Oh, sí.
el autor del libro que Milei le regaló a todos los convocados al asado celebratorio del nuevo gabinete, algunos que ya no están en el gabinete, etcétera, etcétera, que hizo Javier Milei. Walter Block es un estadounidense libertario, algo así como una de las personas que inspira a Javier Milei y algunas cosas más también. Publicó un libro que es el que Milei regaló, que se llama Defendiendo lo Indefendible. Y ahí aparecen toda una serie de definiciones que están dejando mucho que hablar. Yo tengo 2 párrafos para compartir con ustedes, pero después si quieren más, hay más. Como para tener en cuenta, uno podría hacerle, como Milei le regaló ese libro a todos sus funcionarios, uno podría en las próximas entrevistas que nos dieran o a quien les den, podría preguntar, ¿ustedes están de acuerdo con esto que piensa Milei y que les regaló para que se inspiren en su gestión? Por ejemplo, un párrafo de Walter Block en este libro, Defender lo Indefendible, dice: eliminar la prohibición de contratar niños, ¿no? Sí, ya arranca raro. Eliminar la prohibición de contratar niños no solo es importante para que les permita convertirse, encima está mal escrito, para que les permita convertirse en adultos de forma pacífica y voluntaria, sino que también es fundamental para el reducido pero creciente movimiento por la liberación de los niños. Si los niños tienen oportunidades de trabajo, podrán independizarse realmente de sus padres mientras vivan juntos. ¿De qué le sirve a un joven poder abandonar la casa de los padres y buscarse la vida en otro lugar si se le prohíbe valerse por sí mismo? Y esta frase, yo creo que buscó alta literatura, buscó poesía. La ley que prohíbe el trabajo infantil atenta contra el derecho de cualquier niño de despedir a sus padres si se ponen muy pesados. Es fuerte, ¿no? No, el tema también es ver por qué el presidente elige regalar ese libro. ¿Por qué? Porque sostiene una enorme cantidad. Yo lo pensé. ¿Ustedes se acuerdan que Milei en campaña, hay más párrafos de esta característica, estaba justo por leerles la función del traficante de heroína, pero si quieren lo dejamos para un rato. Dice que le hace muy bien a la sociedad el traficante de heroína, esencialmente porque le baja el precio. Mira. Le baja el precio y evita el delito que quien sufre la adicción va a cometer para conseguir más heroína, que como está cara necesita cometer un delito todavía más atroz. Dicho eso, ¿ustedes se acuerdan que Javier Milei, cuando yo creo que ni él tenía expectativas de pelear por la presidencia y a gatas quizá de ir por alguna diputación, él tenía una enorme cantidad de definiciones sobre el trabajo infantil, sobre el tráfico de órganos, muy cuestionadas, sobre por medio otro lado, ambiente, ¿no? Etcétera, etcétera, sobre la posibilidad de vender niños, ¿se acuerdan? Sí. Y él las fue guardando poco a poco porque, claro, cada vez que aparecía en algunos medios y se cruzaba y atendía distintas perspectivas de entrevistas, no como ahora, que solo conversa con 3 o 4 comunicadores, Milei se veía en problemas porque él a mucha honra defendía lo indefendible. Y casi que era una cuestión personal, no creo que fuera una cuestión de ego, pero me parece que era Milei sobresaliendo, pasadísimo de rosca, pero creyendo efectivamente en lo que decía, yendo a lugares a defender lo indefendible. Mi hipótesis es que Milei, después de 2 años y con tantos aduladores que le dicen que es el mejor presidente que ha tenido la Argentina, etcétera, etcétera, es como si Milei quisiera imponer esa página también o ese capítulo también de la batalla cultural. Como si estuviera listo para mostrarse tal cual es, aunque sea en algunos... No digo que lo vaya a hacer en las entrevistas, pero te regala, ¿no? Da un paso. Nada, una hipótesis muy de casa, bueno, muy de mi rincón del mundo. Es una foto institucional con Sí. todo su gabinete, con un libro que dice estas barbaridades. Habrá que ver qué piensa cada uno de los que lo recibieron, ¿no? Sería Qué interesante escuchar a interesantísimo. Patricia Bullrich hablar de el tema de la heroína y los traficantes. Sería interesantísimo. ¿Qué sé yo? Sí. Es extraño. Bueno, lo del traficante de heroína, si quieren la dejamos para dentro de un Sí, ratito. claro, sí, Bueno, sí. los veo muy... 4 de la tarde, 25 minutos. Arrancamos, que vuelvan nomás. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio.
somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Roberto Caballero está en AM530. Está en línea una referente de Madre Plaza de Mayo, en este caso de la filial Tucumán, Sara Rad, a quien le decimos muy buen día, Sara, aquí Roberto Caballero desde tu radio, la radio de las madres. ¿Cómo estás? Eve era la que nos incitaba que a la palabra había que ponerle el cuerpo. La palabra de Eve, con todo eso y con su corporalidad, se repite y se repite como un eco. Por eso la presencia de Eve es infinita. A las 8, Caballero de Día, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Si lo guacho piden rap, entonces yeah, vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo tren, yeah, y por la ven, Tana no me ven porque soy el que maneja el fucking tren del tren, I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares, cruzando los mares, llegando a los lugares, desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta, soy la luz pa' mi barrio, gangsta, un gran flash master, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden basta, soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Me siento ODB, smoking Brooklyn Zoo. Yo, tranqui, funky, whoop-de-whoop. Le vamos a dar la vuelta al mundo, todo va por mi crew. Yo, tranqui, funky, funky, funky. Soy un shock once in your head como Mobb Deep. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud. Yo tengo tanto flow que me piden basta. Soy la luz pa' mi barrio, gangsta, un gran flash master. Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un yeah. Mami, somos la luz que no
se apaga solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood. Vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Mami, somos la luz que no se apaga solamente si estás tú. 4 de la tarde, 31 minutos. En este momento 32,4 la temperatura en Buenos Aires, alrededores, sensación térmica 36 grados y se sienten. Bueno. Gaby Radiche, primera historia. Primera historia que tiene que ver con que hace poquito me encontré con Leo Sbaraglia en el marco de una rueda de prensa que hizo a propósito del lanzamiento de Los Días Perfectos y está muy, muy emocionado por el estreno en el Teatro Nacional Cervantes en los primeros días de enero de esta obra que viene con la dirección de Daniel Veronese, un grosísimo de todos los tiempos del teatro y con la posibilidad de pisar una sala que es muy histórica. Realmente es una sala que tiene mucha mística, la Sala María Guerrero, que tiene una historia también apasionante respecto de lo que es defender el teatro. Y quiero citar acá también a Gonzalo de María, quien está dirigiendo en estos días los destinos y la programación del Teatro Nacional Cervantes, con una curaduría muy fiel al arte, muy fiel a conservar la cultura. Realmente, bueno, un gran trabajo que hace Gonzalo. Y llega que es Los Días Perfectos, una obra de teatro que es un monólogo, es un unipersonal, que viene de hacerlo en algunas ciudades de la Argentina, pero sobre todo llega Leo a este estreno del Cervantes con una temporada breve pero poderosa en España, donde se reencontró con esta posibilidad de hacer teatro. Lo conocemos más que nada por lo que son sus participaciones en el mundo audiovisual, desde ya, ¿no? Mucho en el mundo de las series y mucho en el mundo de las películas. Un pibe que tiene una trayectoria intachable, con un compromiso en el mundo de la actuación, donde lo hemos visto, no sé, interpretar un ventrílocuo y ponerse a estudiar a ver cómo se hace esto. Ese es Leo Sbaraglia. Tengo que cabalgar, voy a hacer una clase de equitación, unas clases. Digo, es un tipo que se prepara, que compone sus personajes desde un lugar muy vívido, más allá de todo lo que es lo académico con lo que lo pueda nutrir. En el sitio de Julia Montesoro, que se llama GPS Audiovisual, que es muy interesante a la hora de difundir a nuestros artistas, hay una entrevista a Leo que quería citar una de sus frases. Dice, para mí lo importante es la cultura, no la cultura como algo abstracto, sino como algo cotidiano, como algo que a uno le permite seguir aprendiendo a vivir la vida con magia, con amor, con metáfora, con poesía. Y me sirve esto, ¿por qué? Porque la historia de Los Días Perfectos cuenta lo que le pasa a un tipo que hurga entre los originales, entre las cartas originales de William Faulkner y su amada Meta Carpenter, su amante. Entonces, lo que le pasa a este hombre es que después de unos cuantos años, casi 20 años de pareja, de matrimonio, queriendo tener la familia perfecta, queriendo todas esas cosas que más o menos nos enseñaron que era así, digo sí porque, bueno, hay mucho de saber, no sabemos si es que nosotros quisimos o nos pusieron un chip desde chiquitos que mirá que es para acá, o la felicidad es esta construcción social. Lo cierto es que este hombre que quiere esa construcción de la familia perfecta, entre comillas, se encuentra con que se ha perdido el deseo, que la rutina se ha llevado el deseo de la pareja. Entonces acá vamos a ver qué es lo que pasa en ese juego entre el amor y el desamor, entre el deseo y el tedio, que es un juego muy vital a la hora de hacer teatro. El tedio y el deseo están presentes en muchísimas obras. En este caso, un monólogo será el que lo traiga una vez más. Vamos a anotar, por supuesto, que se estrene, que ya están las entradas a la venta, porque seguramente no va a ser mucho el tiempo que esté y siempre, más allá de que una obra del Cervantes a veces tiene el destino itinerante, como ha pasado con Tarascones o con tantas otras, que salen de esa sala y se van a otras. Ver una sala que se estrena en el Teatro Nacional Cervantes, con un actor de la talla de Leonardo Sbaraglia, dirigido por Daniel Veronese, en el Teatro Cervantes, y por primera vez yo acompañaría de Mil Amores, eso lo voy a hacer desde ya, y me entusiasma mucho saber que Leo vuelve a actuar. Cada una de las veces que tuve la oportunidad de verlo en teatro, dije, claro, no hay mentira, es todo verdad. Todo verdad, eso que ves, porque no es fácil. Una cosa es el audiovisual, cómo dirige a alguien, el montaje. Te cuento una historia como quieras, actuando. Más allá de que Leo sí es muy buen actor. Pero en el teatro se le ven todas y cada una de sus estrellitas, porque componen ese actor brillante que es. Se vienen Los Días Perfectos. De perfectos me parece que no tienen nada, yo sé lo que te digo. Viene con Daniel Veronese, un hombre que es también puro teatro. Bienvenidos en enero al Cervantes. Ideas que vuelvan. Los discursos de odio son una
práctica de comunicación que va a proponer una creencia dogmática, injuriante sobre un grupo o un colectivo históricamente discriminado. El primer objetivo de los discursos de odio es romper el debate. El segundo objetivo de los discursos de odio va a ser imponer una autocensura disciplinadora, no dando lugar a las opiniones más intermedias. El tercer objetivo va a ser motivar a otros odiantes. Y el cuarto objetivo, derivado de estos tres, es imponer agenda. Así es que estos discursos de odio, algunas veces y bajo ciertas condiciones, pueden generar un clima cultural y social que habilite a actos de discriminación y hasta actos violentos. Que vuelvan las ideas. Injuriante sobre un grupo o un colectivo históricamente discriminado. Que vuelvan. Muy bien, 4 de la tarde, 37 minutos. Enseguida nos metemos en la entrevista, en nuestra charla con un especialista en educación, pero vamos a dar algunos datos de lo que implica el presupuesto que ya tiene media sanción en diputados y que se va a tratar el viernes en el Senado respecto del tema educativo. Claro, no, en particular lo importante es detenernos en la cautelar que la Justicia Federal acaba de dictar, para también como para ponerlo dentro del paquete educativo. La decisión es dar lugar a la cautelar presentada o al amparo presentado por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional. Recordarán ustedes que ayer en nuestra conversación con Oscar Alpa, él hacía referencia a esta presentación el titular del CIN, hacía referencia a esta presentación hecha por el CIN, pero decía, bueno, con estos tiempos y con la feria judicial no sabemos realmente cuándo puede salir la decisión o cuándo puede conocerse la decisión de la justicia. Bueno, la justicia decidió hoy y dictó esta cautelar que da lugar a los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario, con lo cual obliga al Gobierno Nacional a actualizar hoy, digamos, sin mayor demora, los salarios docentes y las becas estudiantiles en las universidades nacionales. Son dos de los reclamos principales que viene haciendo la comunidad educativa y que hacen sin duda al funcionamiento de las universidades, sobre todo pensando en cómo va a arrancar el ciclo lectivo en el 2026. Claro. Por supuesto, el Gobierno Nacional puede apelar, habrá alguna instancia judicial más, esto lo descontamos porque el Gobierno está decidido a que tanto la Ley de Discapacidad como la Ley de Financiamiento Universitario no se apliquen, pero bueno, la decisión de la justicia acompaña y en rigor debería empezar a aplicarse a partir de hoy, a partir de mañana, ya mismo, digamos, ¿no? Bueno, además de esto, lo comentaba Luis Pasantes, en función de este trabajo del CEPA, que resumió y condensó bastante bien estos datos. El presupuesto 2026 busca derogar además pilares claves, dice el CEPA. El artículo 30 del proyecto de presupuesto busca eliminar el fondo de escuelas técnicas, la garantía del 6% del PBI en inversión para educación y la meta del 1% del PBI, del Producto Bruto Interno, en inversión en ciencia y tecnología, fuerte ajuste educativo general, la función educación y cultura cae 47,3% real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026, lo que comentó Luispa de las universidades, por supuesto, menos apoyo a estudiantes, las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real, es decir, teniendo en cuenta la inflación, por supuesto, de casi el 77% entre lo ejecutado en el 2023 y lo proyectado para 2026. Sumado a esto, hay un proyecto de reforma educativa que hemos compartido cuando apareció ese borrador que nadie discute, como ha ocurrido con este gobierno, con otros proyectos, por ejemplo, reforma laboral, la sensación de que tiran a ver qué reacción. Todavía no se formalizó, pero ahí andan dando vuelta varias ideas que generan, por lo menos desde una mirada determinada, un retroceso muy importante en materia de derechos vinculados a la educación. Está Pablo Imen en línea,
licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabajó... De la educación. De la educación, por supuesto, y se... ¿Qué dije? De la De comunicación. comunicación. Y trabajó en ámbitos vinculados siempre a la docencia, universidades públicas, organizaciones sindicales docentes. Es parte de la dirección del Centro Cultural de la Cooperación. Pablo, tanto tiempo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Bien, acá estamos con Gaby Radiche, Luis Paginiger y Néstor Restivo. A ver, quisimos tirar los datos de arranque, Pablo, si querés vos agregá lo que te parezca, pero en términos conceptuales, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el proyecto educativo de Milei? Porque si lastima tanto, por lo menos pilares de lo que había, quizá no alcanzaba, pero pilares y la dirección de lo que venía ocurriendo, es porque seguramente hay otro proyecto. Sí, está bueno cómo formulas la pregunta y la reflexión, porque a lo mejor de antes no alcanzaba y después retomo esto que estás afirmando. Primero está claro que Milei es muy transparente en cuanto a cuál es su proyecto de sociedad. Yo acá recordaba algunas frases, por ejemplo, vamos a ser el topo dentro del Estado, ya que soy el que destruye el Estado desde adentro. Y en relación a la educación pública, acá tengo un titular de Clarín de marzo del 24 que dice: Javier Milei sostuvo que la educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente por enseñar a Marx. Entonces, me parece que ahí hay una orientación ideológica que es bastante consistente con la política pública de Milei, y me parece que esta primera etapa que él propone como parte de un proyecto refundacional, como vos bien sugeriste, es más una etapa de destrucción de lo existente. Entonces, bueno, por un lado están todos los datos presupuestarios que vos mencionaste, por supuesto que educación pase de ser un ministerio a una secretaría también marca un modo de pensar la política pública y la política educativa, y este proyecto de ley que yo, por lo que tengo entendido, la versión que circuló, pero no tengo las pruebas fehacientes, habría sido un aporte de Paolo Roca, pero bueno, independientemente de eso, yo entiendo que ahora apareció con el logo de las cámaras de diputados y del Senado, y que ahora entonces tiene un carácter más formal. Yo no revisé que se haya presentado en mesa de entrada, pero te diría, o diría que muchas de las cuestiones que plantea este proyecto de ley retoma discusiones que se iniciaron con la creación del sistema educativo. Por ejemplo, la argumentación de que el agente natural y primario de la educación es la familia fue el argumento que sostuvo la Iglesia Católica en el último cuarto del siglo XIX para justificar el papel subsidiario del Estado. O sea que en este punto lo que hace el proyecto del gobierno es recuperar viejas banderas de los sectores con intereses particulares, la Iglesia Católica a fines del siglo XIX o el sector privado a partir de la década del 50, proponiendo entonces un modelo donde lo central es la idea de que supuestamente la familia, pero el individuo es quien tiene derecho a elegir cuál es la oferta educativa por la que va a optar para sus hijos. Y en ese sentido aparecen después también otras redefiniciones, por ejemplo, la idea de que hay una total fragmentación institucional donde se pone prioridad en el derecho de cada establecimiento escolar a definir prácticamente su propio plan de estudio. Dice, bueno, el Estado Nacional va a fijar unos contenidos mínimos, va a haber un proceso de evaluación para asegurar que esos contenidos se hayan transmitido, la estabilidad docente y la carrera docente va a depender de esos resultados, pero después cada institución va a poder hacer lo que mejor le parezca, que eso tendría una cara positiva en el sentido de que cada institución puede adecuar su currículo a la realidad de su contexto. En un contexto social más o menos igualitario sería buenísimo, o cada institución hace todo lo que puede y entonces va a haber una profundización en la desigualdad del sistema educativo. En el tema del derecho a la educación se plantea la gratuidad de la educación pública, pero en el capítulo de financiamiento le endilga la responsabilidad por el financiamiento a las provincias. Y después dice, bueno, lo que no pueda la familia aportará a la provincia. Entonces,
concretamente es una desarticulación del Estado Nacional como un Estado garante de derechos, le tira la responsabilidad a las provincias y a las familias, y fragmenta aún más el sistema educativo. Que aunque parezca una obviedad, ¿qué riesgo tiene la fragmentación en ese sentido? Es decir, que cada provincia, o eventualmente dentro de cada provincia, cada escuela tenga algo así como un plan educativo distinto, o posibilidades de llevarlo adelante distinto. Esto que yo planteaba, o sea, digamos, en una escuela con muchos recursos económicos y culturales, como se quiere decir, habrá, no sé, equitación, horticultura, inglés y chino, qué sé yo, y otra escuela que está en sectores muy populares tendrá lo mínimo que plantea los contenidos obligatorios. Entonces, en el marco de una sociedad profundamente fragmentada y desigual, la fragmentación institucional lo que hace es reproducir la desigualdad. Ahora, el lado interesante... Pablo, me imagino empresas preguntando a qué escuela fuiste, o en qué provincia te formaste, digamos. Totalmente, o qué universidad cursaste, o qué, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, acá hay un desmantelamiento de la idea de Estado como garante de derecho, de cierta igualdad que propicia lo que decían yo cuando estaba en la primaria, que la cursé en los 70, ir a la escuela privada era para los que no, voy a decirlo muy entre comillas, no tenían capacidad para transitar la pública. O sea, había una centralidad fundamental de todo el sistema de educación pública, y el privado era visto como una cosa de segunda. Bueno, estos 50 años de neoliberalismo lograron trastocar el sentido común, haciéndonos creer que lo privado es mejor y que además cada uno tiene que buscar su propio. De hecho, esta ley incorpora, o el proyecto de ley o anteproyecto, incorpora el modelo de homeschooling o educación en el hogar, que está planteado también en los países anglosajones como, educate en tu casa. Y entonces te tomarán los contenidos mínimos, pero cada padre le pone a su hijo la educación que quiere, y eso es la expresión, si se quiere, más brutal y más radical del individualismo que propicia la ley, porque, digamos, si algo importante tiene la histórica escuela pública es que se juntaban en su seno distintos sectores sociales, distintas tradiciones culturales para construir lo común. Y entonces este modelo lo que hace es fragmentar, privatizar. De hecho, también otro elemento importante es que señala que el Estado debe financiar a las escuelas privadas con el mismo grado de aporte que las públicas. Pablo, y las pone en un pie de igualdad que... Sí. ¿Qué tal? Luis Pablo te saluda. ¿Cómo estás, Luispa? Primero una pregunta que busca una aclaración de mi parte por no saberlo del todo. La reforma de la Ley de Educación del 90, de la década del 90, ¿no plantea ya una provincialización en cuanto a los contenidos y en cuanto al financiamiento? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Eso quiero decir. No, en ese sentido es una profundización de lo mismo. Recordemos que el sistema educativo se funda en el último cuarto del siglo XX y que hubo un proceso a partir de mediados de los 50 de desnacionalización del sistema educativo a través de dos vías. La transferencia a las provincias, que ocurrió en sucesivas oleadas. La más importante es la de la dictadura cívico-militar del 76, que continúa en los 90 Menem. Entonces, en los 70 se transfieren todas las escuelas primarias a las provincias, y en los 90 se transfieren los terciarios y las secundarias. También se proponen los contenidos mínimos y un mecanismo de gobierno a través de los operativos de evaluación. A diferencia de Chile, donde este modelo funcionó de manera muy fuerte, entonces el financiamiento de una escuela en Chile dependía de los resultados de los operativos estandarizados, y el salario docente también. En Argentina nunca avanzó ese nivel, pero lo que hace este proyecto es retomar esa experiencia neoliberal de los 90 y profundizarla más con, por ejemplo, la escuela en la casa. O sea que en parte retoma políticas que ocurrieron antes, pero las profundiza. Y antes de cerrar, no sé cuándo cerramos, pero quiero agarrarme de algo que dijo Pablo. Déjame oigo. Hacerte otra pregunta antes de eso, que es, ¿qué rol juegan los docentes en todo esto? Porque, está claro que el país que pinta una reforma de esas características es la profundización de la desigualdad,
en función de las provincias, en función del nivel adquisitivo, en si podés pagar para mandar a tu hijo a una escuela privada o no, pero en el medio de todo eso, o como mediadores de esa realidad, están los docentes. ¿Dónde quedan parados los docentes? Y también esto está planteando docentes de primera y docentes de segunda. Sí, bueno, en verdad lo que plantea este modelo es un docente subordinado, por un lado, a la definición de contenidos mínimos y por otro lado al ideario y al nivel de dirección de una escuela, sea pública o privada. Ahí en nota al pie, en las escuelas públicas se establece un consejo de padres que van a elegir al director y que, a diferencia de las asignaciones actuales, la institución estatal va a ser responsable del nombramiento y despido de los docentes, que eso es una novedad y fragmenta también la condición laboral docente cuando hoy rigen, digamos, comisiones que rigen la carrera docente. En la privada todo depende de la voluntad del dueño sin ninguna intervención de los padres. Ahora, el docente es el que construye el proyecto educativo. Te diría que en Argentina hay una tradición muy potente de docentes democráticos, de docentes que incluyen. Yo recuerdo memorias de la pandemia y memorias de los 90 que decían, bueno, la escuela pública fue el último refugio de los ciudadanos, del acompañamiento de las penurias de los estudiantes y sus familias. Y por otro lado, bueno, yo tengo entendido que la CETERA, y ahí a lo mejor estaría bueno tener una conversación con Sonia Leso, está desplegando la formación de un Frente Educativo Nacional. Y ahí retomo lo que quería decir hace un minuto, agarrándome de lo que dijo Pablo, de lo de antes no alcanzaba, y es que es un problema tener un posicionamiento de resistencia a esta política desde una perspectiva nostálgica, sin negar la importancia que tiene, no sé, la tradición sarmientina, las corrientes emancipadoras dentro de esa tradición, la reforma del 18, lo cierto es que el siglo XXI, la cuarta revolución industrial, los cambios que están existiendo en todo el mundo, nos tensan y nos exigen a inventar, como decía Simón Rodríguez, un modelo educativo adecuado a las actuales circunstancias. Entonces, a mí me parece que hay una necesidad que interpela básicamente a la CETERA o a la CONADU, que es cómo desde los colectivos docentes se va construyendo una respuesta que no sea solo negativa o defensiva, sino que proponga transformar la educación desde un punto de vista democrático y emancipatorio, ¿no? Entonces, ese mensaje sí me parecía importante tomarlo. Este modelo es trágico por muchas razones, porque desfinancia el Estado, porque convierte el proceso pedagógico en un enseñadero, porque profundiza la desigualdad, pero nuestra respuesta además tiene que ser qué proponemos a cambio. Y bueno, y yo sé que en muchas instituciones y ámbitos estas discusiones están ocurriendo y hay prácticas que permiten adelantar una respuesta. Así que quiero resaltar el optimismo de la voluntad en estas fiestas navideñas. Y vamos a ir a buscar esas alternativas. Alguna vez algo charlamos o dejamos pendiente con Sonia Leso, recuerdo acá en Que Vuelvan. Tengo varias preguntas. Estamos charlando con Pablo Imen, licenciado en Ciencias de la Educación, con experiencia de trabajo en distintos ámbitos vinculados a la educación y también a la organización sindical docente. No sin antes decir, Simón Rodríguez, lo mencionaba Pablo, decía, inventamos o erramos, ¿no? O algo por el estilo, era la frase. Así, esa es la frase textual. Recordemos que mira, voy a hacer un comentario peligroso, porque Simón Bolívar hizo homeschooling. Mirá. Porque Simón Rodríguez era un instructor de Simón Bolívar, obvio, en una época que no existía sistema educativo, ¿verdad? Claro, está bien. O sea que esto que digo me voy a arrepentir de haberlo dicho públicamente. Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Así es, sin el cual Bolívar no hubiera hecho lo que hizo, lo digo modestamente desde la perspectiva de la corporación pedagógica. Bueno, te hago, antes de ir a otra más profunda, una chiquita, aunque sea 2 puntos, en el diccionario de Pablo Imen. ¿Qué sería un enseñadero? Bueno, es un lugar donde, la pedagogía de la respuesta correcta de la que hablamos tantas veces, que presupone que
la buena calidad es que yo hago un examen estandarizado y que los estudiantes repiten lo que yo les incorporé, les inserté en el cerebro. Bueno, esa definición es de enseñadero, es un lugar donde vos te vas a incorporar ciertos conocimientos sin perspectiva crítica, sin vincularlo con la vida, sin vincularlo a otros aprendizajes, y por lo tanto la educación se convierte en un espacio sin negar la importancia de la transmisión del conocimiento, que al final es cultura humana que a lo largo de siglos de historia se fue acumulando. Pero o sea, sin negar la importancia de la búsqueda de la respuesta correcta, eventualmente. Claro, sin negar la importancia de la transmisión cultural. Ajá. Ahora, esa transmisión cultural va acompañada de la libre expresión, de la socialización, de la participación. No se trata solamente de repetir un contenido. Y cuando yo hablo de enseñadero, hablo de un proyecto pedagógico que se circunscribe a eso. Yo te meto un contenido, te pongo un examen, y si te sacaste muchos puntos de ese examen, hay calidad educativa. Esto lo hablamos en muchos momentos porque es una disputa desde el medioevo. En la época feudal, la educación era la mera transmisión de conocimiento. Entonces, bueno, la nueva escuela nace en el siglo XVI o XV, cuando el arte empieza a decir, che, pero el niño es otra cosa que un depósito de conocimientos, ¿no? Bueno, entonces en ese marco, digo, vale tanto la transmisión, pero en una clave mucho más dinámica y crítica, como la creación y la participación. Bien. Tenemos poco tiempo, pero acabo de inaugurar una serie de preguntas que comienzan con cómo se vincula el proyecto educativo con, y tengo dos para hacerte, así que lo más concentrado posible. Lo más sintético. Primera, ¿cómo se vincula este proyecto educativo del gobierno de Javier Milei, aunque sea una obviedad, con el desfinanciamiento de lo ya conocido, lo que comentábamos antes, que va en el presupuesto? Bueno, ahí en el articulado que yo mencioné, donde dice la educación es gratuita, pero se hacen cargo las jurisdicciones, porque al mismo tiempo, si vemos los indicadores de la política económica, vemos que uno de los ítems donde más se redujo el presupuesto nacional fue en la transferencia a las provincias, que reclaman un montón de deuda. Claro. Entonces, si yo le digo a las provincias, vos tenés que pagar, y a la vez las asfixio financieramente, bueno, ahí está el vínculo, lo que está buscando Milei. Por eso yo dije, mi primera hipótesis es que esta etapa de Milei es de destrucción de lo existente, y si pudiera, en un proceso posterior, reconfiguraría el sistema educativo como un gigantesco mercado. O sea que no es solo ajuste por ajuste, también es, de alguna manera, tierra arrasada para otro proyecto que va de la mano con ese ajuste. Ok, bien, entiendo. Así es. Segunda pregunta de la serie. ¿Cómo se vincula esta reforma educativa con el proyecto de reforma laboral que envió el gobierno? Bueno, total, yo te diría solo un dato. Ahí ustedes creo que comentaron que las escuelas técnicas, según el informe del CEPA, reciben un 93,7% menos, algo así, que en el 2023. Sí. Y obviamente uno dice, bueno, ¿para qué quiero técnicos si no va a haber política industrial ni nada por el estilo? Entonces, bueno, este proyecto de yo me salvo solo, estudio donde quiero, hago lo que se me canta, en el marco de una economía arrasada o financiarizada, me parece que ahí hay una correlación bastante directa en la destrucción de la escuela técnica, o sea, y por supuesto, pero más allá de la escuela técnica, tecnología de la universidad. Por ejemplo, cuando Milei dice, o cuando, no recuerdo quién la defendió de estas características, creo que fue Milei, no recuerdo ahora. Los jóvenes quieren otro tipo de empleos, no quieren estar atados a estructuras como las que plantean los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Ahí también puede haber un vínculo con el proyecto educativo. Yo te lo digo porque, aunque sean de espacios políticos distintos, siempre tengo en la cabeza al ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, diciendo en un acto con empresarios, no vengo como ministro de Educación, vengo como gerente de recursos humanos. Claro. Bueno, en un punto esto sería posible, porque en la medida en que cada institución tiene derecho a construir su propio currículum y en un lugar donde esté instalada cierta empresa le dice a mí me interesa tal cosa, bueno, puede directamente construir ese currículum en función del interés de la empresa. Así que, digamos, estaría habilitado, no es que expresamente lo plantea, pero abre todas las posibilidades del mundo para que cada institución haga lo que quiera y o pueda, ¿no? Bien, eventualmente lo de acostumbrarse a la incertidumbre también, ¿no?
Me parece Total. que va de la mano y a todos, no era solamente a los pibes del futuro. Sí, así es. Bueno, todo viene por acá, incluso los efectos de esta política pública nos dicen mucho más que cualquier texto de ley. Claro. Pablo, gracias como siempre. Te aceptamos de hablar de Walter Block y de su defensa del trabajo infantil. Eso lo dejamos por otro capítulo, si querés. Cómo no, con mucho gusto. Abrazo grande, Pablo. Abrazo grande, que estén bien. Pablo Imen, licenciado en Ciencias de la Educación, charlando con nosotros, tratando de vincular, bueno, la financiación de la educación que conlleva el presupuesto 2026 con el propio proyecto de la reforma. Sí, por supuesto. Y yo mencionaba también lo de la ley de financiamiento educativo porque es parte de lo mismo, ¿no? Mi ley dice, bueno, no tiene que aplicarse la ley de financiamiento universitario ni la ley por la discapacidad para lograr el déficit cero. Pero en realidad elige dos sectores que le parecen, de alguna manera le están pareciendo que sobran, como para llegar a ese déficit cero. Podría elegir cualquier otro aspecto de la realidad de Argentina, cualquier otro presupuesto asignado a otro rubro, pero elige ese. Considera que ahí hay plata que se destina de más. Claro. Bueno, es parte del mismo plan, ¿no? Muy interesante cuando Pablo arranca y dice, no nos olvidemos las definiciones, los conceptos de Milei, porque hay una consistencia muy específica, muy densa con sus políticas públicas, que es, soy un topo que viene a destruir al Estado por dentro. Tal cual. Para, eliminar los obstáculos para otro proyecto de país. Ahí está la radicalidad, o si vos querés, el cambio de paradigma, el cambio de régimen que plantea el gobierno de Milei. No solamente una administración más austera de la riqueza que se genera, ¿no? Bueno, 5:02. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos. Porque somos radio. Somos comunidad. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Hoy quien más está sufriendo la pobreza es esa clase media baja, muy empobrecida, con, digamos, una pérdida grande del peso, la gente que no tiene ahorros en dólares, gente
de laburo que vive al día, mes a mes, quincena a quincena. Esa gente, como tiene parámetros o consumos culturales de clase media, no se quiere ir a vivir a una villa, intenta alquilar un departamento en un barrio donde más o menos haya transporte público, intenta pagar los servicios, intenta más o menos tener la vida que conoce. Y esa vida que conoce, esa vida tradicionalmente de clase media en Argentina, esa vida tiene un costo. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que personas que viven por ahí en un barrio que es más marginal o que parece más marginado, tienen por ahí una contención social, saben sobrevivir a la pobreza, conocen esos derechos estatales, saben qué cosas les corresponden, y entonces entre eso y algunas changas que tienen, pueden armar una economía y pueden sobrevivir a eso, porque saben ser pobres. Y esto sé que suena violento, pero ser pobre es toda una cultura. A ser pobre se aprende, ni hablar si nacés siendo pobre. Te diría que no solo lo aprendés, no conoces otra cosa. Si fuiste clase media o clase laburante y ahora te toca ser pobre, no sabes ser pobre, sabes hacer otras cosas y el sistema te expulsa. Por eso ese sector es el que hoy peor está. Que vuelvan las ideas. Hoy quien más está sufriendo la pobreza es esa clase media-baja, muy empobrecida, la gente que no tiene ahorros en dólares, gente de laburo que vive al día, mes a mes. Muy bien, 5 de la tarde, 10 minutitos, 8 en realidad. Estamos entrando en la segunda hora de que vuelvan las ideas de esta jornada de martes. Se nos viene Gabriela Radiche, se nos viene Néstor Restivo, se nos viene Luis Pablo Giniger y querida audiencia, ya Nochebuena y Navidad. Ya estamos ahí, ¿te acuerdas, Gaby? Sí. Nosotros lo adelantamos. Ya es Navidad. Fue primicia. Fue primicia de Gabriela Radiche. Desde el 1 de enero del año. Claro. Diciendo, yo creo que lo dijimos en febrerito, ¿no? Más o menos. En febrero, sí. cuando nos reencontramos ya dijimos. Navidad, sí, es así. Dijimos feliz Navidad. Qué rápido pasa. Sí, bueno. Me pone mal. Atención con esta información. Atención con esta información. Voy a arrancar por esta tarde noche. ¿Hoy? En este momento 32,4 la temperatura. Va a llover, no jodamos. Ya está cantado. Tenemos durante la tarde. Para que descuelguen la ropa. Durante la tarde. El tender. Chaparrones. No, el Tinder no, el tender. Descolgá el Tinder. Descolgame el Tinder. Chaparrones. Para esta tarde, ¿eh? Para esta tarde. Algún que otro chaparrón. De hecho, amigos y amigas de Nicola Cava ya nos mandaron imágenes en Tablada, por ejemplo. Entre nublado y lloviendo. Un chaparrón fuerte, te digo, ¿eh? Chaparrón, gota gorda. Gota gorda en Vos Tablada. estás seguro, ¿no? ¿No te comiste una fake?
No, No te comiste una pensé que era una fake y la fui a chequear. Ah, la fuiste a Y chequear. entonces el Servicio Meteorológico ¿Por sí o Nacional por dice, no? tranquilo Ay, Sergio. me haces Hola daño. Sergio. Me haces daño. ¿Cuándo Te vuelvo vuelve? a preguntar, ¿por sí o por ¿Cuándo no? vuelve a dar entrevista a Sergio Massa? Epa. ¿Eh? Sí. Bueno, nosotros estamos acá, para charlar cuando quiera, Sergio. Bueno, chaparrones durante la tarde de hoy. De hoy. Bueno, A la noche mayormente ¿a nublado. qué hora empieza la tarde? Es Ya una buena estamos a la pregunta. tarde. Ya estamos en la tarde. O sea, puede llover ahora mismo. Sí. Ahora mismo, entre un rato, depende el lugar del ámbar en que te encuentres. Mañana miércoles 24. Pará, Charlie, pará. Cambiamos de día. Mínima 23. Máxima 34 grados. No, insoportable. O sea que el chaparrón de ahora No va a salir para nada. no hace más que alimentar la humedad. Entonces, ¿Cómo? que no llueva entonces hoy, si ya está. No sirve para nada. Mañana, ¿Para qué va a llover? durante la madrugada, que ayer discutimos cuándo es madrugada. Bueno, durante la No, pero eso madrugada de es la mucho mañana peor, porque la madrugada de mañana es la noche, tarde Claro. de hoy. es la noche de hoy. No, Sí. no me confunden, me No confunden. es la noche del 24. ¿De qué No, estás no, no, hablando? no. La Estoy hablando de la madrugada de mañana. noche de hoy, madrugada de mañana. De martes a miércoles. Correcto. Ok. Bien. De 23 a 24. Sí. Algo nublado y durante la mañana parcialmente nublado. Pero atención. ¿Vos tenés preparado todo Puedo hacer adentro un- o todo afuera, Néstor? Yo tengo todo adentro. Previsor. Diga que somos un programa Muy que sensato y bueno. que superó la adolescencia hace bastante tiempo. Pero Si que se hubiese fue. Mariano Hamilton. No, no se podría hacer este comentario. Luis Pablo Giniger, Qué fea las la celebraciones, ¿adentro o afuera? Yo tengo la posibilidad de improvisar sobre la marcha. Te vendría bien la información. Me vendría muy bien la información. Si no llueve es afuera, si llueve es Porque adentro. andar corriendo con Pero todo estás el... a pasitos, abrís la puerta de tramos, ya está. Bueno, Gaby, Sí, ahí, entre el hall y la también Y el tenés patio. posibilidad. Vamos viniendo, ¿viste? Si la puerta abierta, vamos, poco y Che, poco. llueve en San Martín, Oh. llueve en Mataderos, Nos están rodeando. Bueno, llueve que en La Matanza. para que Amor, llueva fuerte negociemos, hoy. Inodoro. Que llueva todo hoy, dale todo. Mañana, Mañana a las 10 de la noche, ponele. 11 durante de la noche. tarde de mañana, Es jodida ese. Tenés cuidado que hay gente que se olvida de comprar las frutillas, todo eso. Avellaneda tronando, nos Ahora. dice Raquel. durante la tarde de mañana, chaparrones. Y durante la noche, lluvias aisladas. Sí, no se animan a decir que va a llover Aisladas. torrencial. Está bien. Es verdad. Yo pensé que ibas a decir que a las 12 de la noche estaba previsto una flor de tormenta o algo así. Amo. Esto es peor. Porque lluvia aislada, ¿qué carajo haces? El trineo de Papá ¿Armás Noel. afuera o armás adentro? Pero tienes razón, Gaby, no lo había pensado. Ya. Puede ser. Ahí es el momento en que estás ahí festejando y viene, explota todo. La canción te pone. Se superpone María El Carey ritmo. con... No, pero viene el ritmo, ¿viste? Tipo, che, se va a largar, se larga. Y cuando se larga, agarramos cada uno un pedacito de lo que sea y salimos todos. Te digo que es un problemón, Si No, llueve, olvídate. desde ya para los que tienen el plan al aire libre, pero adentro va a ser un calor. Va a ser un calor terrible. Te digo, Charlie quería poner este tema Sí. desde hace rato. Estaba esperando el momento. Sí. Pará, y hay un viral que te va a hacer reír. Si la estás pasando medio, por favor, andá y metete El en de la un viral. Fuerza Aérea, no. No, uno que se llama Cuando Miguel se convirtió en Harry Potter. Es hermoso. Con esta canción y el pibito que se equivoca con los 3 tiros. Opa. Escúchame, porque esto es de la película Love Actually, que es de vista obligatoria en la época. fiesta, Estos días. digamos, ¿no? Tiene razón, Gabriela. Yo soy un ferviente defensor del Servicio Meteorológico Nacional a muerte. Si me hiciera un tatuaje alguna vez, me haría un tatuaje del Servicio Meteorológico. Un rayo de tormenta. Llueve en Hurlingham. Pero, claro, si hay un día o 2 días en el año en el que el Servicio Meteorológico no le puede pifiar porque te recontracagan a puteadas, toda la tribuna se viene abajo, No. es en Nochebuena y en Año Nuevo. Y sí. Entonces te tira un Aislada. lluvia aislada y medio que la patea la tribuna. ¿Qué hace? ¿Vos le Y bueno, lluvia aislada. Ocurrió ahí. ¿Viste? Te dije. ¿Qué quieres que haga? Yo Un poco y avisé. un poco. Claro. Está cubierto el tipo. No, ¿no? acá está la duda de si aislada es que llueve y se va
Que llueve acá y allá o no. que llueve acá y allá no. Bueno, sirve para cualquiera de las dos. Ay, es espectacular lo bien que le hicieron. ¿Por qué pensamos mal, Gabriela? ¿Por qué pensamos mal? Porque Me da somos bronca malos, pensar mal. ¿Qué pasa? Bueno, lluvias aisladas. Bueno, o sea, llueve, hay que preparar todo adentro, porque ¿Y qué llueve a la haces? tarde. No, ya te lluvia arruinó. aislada. Lo más jodido No, pero es... si viene lloviendo desde la tarde, Sí, a lo mejor ya te está. arruinó el Igual el escenario, tema digamos. pasa por si vas a... 34 grados de máxima. Por ¿Qué eso, vas a armar adentro? va a ser un problema, ¿sí? Bueno, pero cocinen hoy, que por ahí con la lluvia refresca un poquito y mañana vemos, comamos todo frío. Lo que comamos, no sé, no olvídate, asado y eso ya está. Ya está. Yo no creo- puedes hacer asado. O asado ni hablar, Yo, la carne. si ¿no? tuviera Pero- posibilidad, haría afuera. Haría afuera. Pero lógico. Y lloveme todo. ¿Sí? Lloveme todo. Y se te apaga. aunque llueva. Quilombo. Música fuerte, quilombo, lluvia. El concierto ¡Afuera! subacuático. La Navidad subacuática. Como ¿Por cómo Charlie. estamos? Te ¿Qué vas sé a yo? mojar, A mí Pablo. me encanta el agua y creo que cuando nos mojamos somos mejores personas. Sí. Es mi teoría. La lluvia borra la maldad y lava todas las Yo heridas de iba tu a ir, alma. hasta hace un rato iba a ir a pasarlo a la casa de Pablo, ni pienso ir a la casa de por Pablo. Dios. Te empapaste, Es de puertas imaginás abiertas. toda la comida pasada por agua. Es de puertas abiertas esta El equipo de Navidad. música, Y donde de vas a techo poner abierto. música, sacando chispas por la electricidad. Porque es la casa de la abuela que tiene ahí tiene una parte descubierta y tiene una parte en pasillo que es que hay una- techado. El que quiere se moja, el que quiere... El que no quiere no Sí, se claro. moja, claro. Cuando digo que es de puertas abiertas es que pueden No, pero te venir lo imaginás, si ¿no? quieren, ¿eh? A Pablo bajo el agua, el único bajo el agua, diciendo somos mejores personas bajo el agua y todos los demás bajo el Quienes techo. quieran ser mejores personas se quedan. Vengan, vengan. Bueno, aprovecho, si están dándose una vuelta por ahí, no saben qué hacer después de las 12, en donde están, se van a dormir y qué sé yo, acá hay joda. Salcedo y Castro se van a dar cuenta, ahí está portón abierto, como solían ser las navidades de la familia Damiano Caruso. ¿Esto ocurrió? Sí, sí, en serio lo digo, no hay problema. Bueno. Mi abuela decía, lo hemos compartido muchas veces, vengan pero toquen el timbre con los codos. Claro. Toquen el timbre con los Sí. codos. Bueno, 17-17, se viene, ¿qué hago te reís? 17-17 se viene restivo. La que te encanta, otra Navidad con Maraya, la que te encanta, la que te encanta. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Néstor, ¿por dónde vamos? Bueno, te decía que ayer el gobierno argentino presentó la candidatura de Rafael Grossi perdón, para competir por la Secretaría General de Naciones Unidas. Perdón. Estamos Servir un los poquito. cuatro igual, Estamos te aviso. todos igual, Néstor, Los quédate cuatro tranquilo. igual, acá nos agarró Hay el ataque de algo. alergia. Porque durante todo el 2026 va a haber una competencia por ver Ujú. quién va a ser el próximo secretario general de Naciones Unidas. Y por una regla tácita le corresponde a América Latina, ¿sí? En general el secretario general de Naciones Unidas va rotando América, Europa, Asia, África, bueno, le toca a América Latina. Y hay tres candidaturas. Una es la de Rafael Grossi. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Otro es la de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile. Y otra es Rebeca Greenspan, que fue vicepresidenta de Costa Rica. Grossi, el candidato argentino, ustedes saben, es el que preside la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Es un cientista político que se formó en la UCA, en la Universidad Católica, después hizo la carrera de la Cancillería, el ISEN, el Instituto del Servicio Exterior. Tuvo algunos cargos diplomáticos, fanático de Estudiantes de La Plata, o sea que tuvo un año 2025 feliz, digamos. Y se formó en temas nucleares en un paso por el INVAP, ¿sí? Una de las empresas más importantes que tiene el país, en este caso una estatal de Río Negro, ¿no? Donde hay un desarrollo atómico muy importante. Como secretario general de Energía Atómica tuvo algunos chisporroteos, por ejemplo con Irán, cuando fue el ataque de Israel a Irán y el plan atómico de ese país. Ha visitado Ucrania. Que había también. dudas porque tenía que certificar o no qué nivel de desarrollo nuclear Exacto, tenía exacto. Irán. Y ayer en la presentación con Pablo Kirno, que es el canciller de la Argentina, bueno, el gobierno argentino apoya su candidatura, de hecho la presentó. Pareciera que hay como un corrimiento, si se quiere, o que se ha acomodado un poco Grossi a la gramática más liberal del gobierno. No es que su carrera lo haya sido,
pero ha tenido algunas posturas respecto de Irán, por ejemplo, respecto de Ucrania, muy a tono con el discurso pro-occidental o pro-estadounidense del gobierno. Me diera esa sensación. El gobierno dice que no, que Grossi es un tipo que como presidente de la AIEA, Agencia Internacional de Energía Atómica, tiene diálogo con Putin y con Zelensky, por ejemplo, con los dos presidentes, el de Ucrania y Rusia. En fin, es una candidatura que el gobierno le pone muchas fichas. Lo tiene que decidir de todas maneras el Consejo de Seguridad, o en todo caso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene poder de veto. Ahí la duda es el tema de Gran Bretaña. Sí, Gran Bretaña es uno de los 5 fuertes del Consejo de Seguridad por el conflicto de Malvinas. De todas maneras es una candidatura que no tiene que ver con la postura del gobierno argentino. Él, si llega a ser secretario general de Naciones Unidas, va a ser una figura multinacional o multilateral. Pero el hecho de que haya un conflicto y resuelto con Gran Bretaña le puede jugar un poquito en contra. Y lo otro que le puede jugar un poco en contra, que es también una hora donde el feminismo es muy fuerte y tanto Bachelet como Griffin parece que tienen más posibilidades. La gran duda con Bachelet, que era la candidata, Michelle Bachelet fue 2 veces presidenta de Chile y ya tuvo un cargo alto en Naciones Unidas, es que no va a tener, me parece, el apoyo del nuevo presidente de Chile, de José Antonio Kast, que es un hombre que está en las antípodas de su pensamiento. No creo que el presidente Kast se juegue mucho por promover la figura de Bachelet en Naciones Unidas, más allá que a Chile, por supuesto, le convendría, como en cualquier país sería un orgullo, tener un nacional en ese puesto, ¿no? Así que muchos le están apostando a Rebeca Grispan, que tiene más bajo perfil, pero que es una mujer de fuste y de mucho lustre en la arena internacional. No solo fue vicepresidenta de Costa Rica, sino que se ha movido en organismos internacionales con mucha inteligencia y es una mina muy, muy respetada, digo, en ese plano. Perdón, ¿cuándo se define esto? Esto va varios meses, varias rondas de votación y es muy hacia el final del 2026 para asumir en el 2027. Todo el año que viene es el año de salida de Antonio Guterres, portugués, que es quien es actualmente el secretario general. Después está el otro tema para cerrar, es, digamos, para un país es importante tener un propio, como digo, en un puesto de esa categoría, pero también la propia institución Naciones Unidas está en declive, se la ha acusado con razón de su ineficacia en resolver problemas. Los votos de la Asamblea General no le prestan atención quienes debieran prestarle atención, concretamente Estados Unidos, Israel, los países que están siempre en guerra. Las Naciones Unidas dice y ellos hacen cualquier otra cosa. La utilidad, digo, de Naciones Unidas está en cuestión. Y lo otro es que es Grossi es presentado por un gobierno cuyo alineamiento con Estados Unidos e Israel, lo dijimos muchas veces, es automático. Argentina vota siempre con esos dos países y por lo tanto ha perdido mucha credibilidad la postura argentina ahí. Así que hay que ver si América Latina le da apoyos a Grossi o no. Como hay un corrimiento hacia la derecha en la región, es probable que la mayoría de América Latina impulse la candidatura de Grossi. E insisto con esto, si el propio Chile quizás de hecho tiene más afinidad con un gobierno como Milei que con un pensamiento como la de Michelle Bachelet. Así que va a ser un año de mucho lobby, porque de eso se trata, de conseguir votos de aliados y sobre todo de impedir que el Consejo de Seguridad, los 5 importantes del Consejo de Seguridad, no te veten esa candidatura. Se verá a lo largo del año que viene. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos por allí? Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Estamos en un día muy caluroso, pero se viene el agua, algunos chaparrones. Ajá. Suponiendo que lo que quieras tomar lo puedes hacer detrás de un ventanal, ¿qué tomás? ¿Qué pedís? No, hoy pediría, en mérito a la época, pediría un buen champán, qué sé yo, un Chandon, un Dom Perignon. Bueno. En el bar de mi barrio en Colegiales no sé si van a tener un Dom Perignon. Estamos en un bar, Juan Carlos. Es cierto, es cierto. Es Caruso. Un champán. Muy bien. ¿Cómo te acordás que mi mozo Caruso? Qué grande lo tuyo. Esa, bueno, ¿no? En el bar de Juan Carlos histórico, el mozo se apellidaba Caruso.
Así es, hombre de Lanús, pero venía todos los días Mirá. a colegiales. Gran tipo Caruso, sí. Bueno, Qué sé pensé yo. que decía, no, con esta temperatura, una cerveza bien fría, pensé que ibas a decir, no. Bueno, acompañá No, a Gaby. pero si digo cerveza, Gaby me repudia. No, yo me pido una roja y te banco. No tomo la bueno. blanca, la rubia no me gusta. Bueno. Ajá. Bueno, Juan Carlos, vamos camino, estamos cerrando ya entre Navidad y Año Nuevo, va a caer la sesión del viernes, el gobierno ya aseguró que no va a poner en riesgo la media sanción de presupuesto que tiene, que le generó toda esa escena de ganar y perder al mismo tiempo, cambio de clima o una mirada un poco más realista de cuánto peso específico tiene o cuánto puede llevarse por delante al resto de las fuerzas políticas. Y vamos a esa sesión, ¿no? Una sesión que puede siempre deparar una sorpresa, pero parecería que va a terminar con la sanción del presupuesto. ¿Y qué hay que decir de esa escena? ¿Qué mirada tenés si te dijera cómo te parece que termina este momento del Congreso hasta febrero, donde se retomen las extraordinarias? Sí, lo que creo que llega a ese viernes donde todo indica que tendrían grandes chances de aprobar el presupuesto, que no es otra cosa que un presupuesto continuador de las políticas económicas de Caputo y del presidente. Va a ser un presupuesto de ajuste del gasto social y seguramente con partidas como por ejemplo la previsional, que es quizá la más importante, el gasto social, y muchas otras cosas, continuando con el ajuste para las mayorías sociales y para todo el gasto social. Llega en términos políticos con el gran traspié, para decirlo moderadamente, de la semana pasada, ¿no? Que rompe la idea de dominio total que se había armado con los medios de comunicación posteriormente al triunfo del 26 de octubre, ¿no? Ahí creo que entre la marcha de la CGT, que si bien no fue una marcha multitudinaria como otras, pero en definitiva se ocuparon todas las plazas del país con un cacho del pueblo en la calle movilizado contra la ley esta que ellos quieren sacar, contrarreformista, y con el lío que se le armó en el Parlamento, producto de su visión, que es una mezcla, a mi juicio, de soberbia enfermiza, que le hace perder de vista toda posibilidad de hacer política y particularmente de alianzas, junto con una voluntad también un poco irrefrenable de dar señales al establishment de que están dispuestos a todo, inclusive a vulnerar todo lo que tenga que ver con política, a lo de discapacidad, universidad. O sea, creo que eso no es solamente una cosa perversa y de soberbia, sino que es una idea de señal política al establishment de que están dispuestos a todo para llevar adelante el plan del establishment, porque este plan no es el plan de un tipo que está medio alocado, reaccionario, más allá de eso, es el plan del establishment, es el plan de las corporaciones. Bien, creo que llega esta sesión entonces del miércoles con toda esa complicación. Uh-huh. La ley tiene que pasar, la otra pasó a febrero, la reforma laboral. Por lo tanto, creo que lo que queda, más allá de que todos dicen que los números le darían, pero ya no es la idea de la cabalgata triunfal, ¿no? Claro. Sino que todo es, bueno, vamos a ver qué pasa, claro. Porque ya los legisladores no son una manga de levantamanos que le van a responder automáticamente como ellos habían instalado. Uh-huh. Le sumo una discusión a cielo abierto con el PRO o una profundización de algo que nunca termina de recomponerse, si vos querés. Y además un nuevo tarifario para los aliados, ¿no? Claramente. Me parece que eso está muy a la vista. Habrá que ver cómo domina eso, cómo gobierna eso el Ejecutivo. Sí, yo creo que eso que vos decís son otras expresiones del mismo fenómeno que ocurrió el jueves pasado, ¿no? Que yo no sé si fue, a veces me sale un jueves negro, otro jueves un gris, otro jueves un gris oscuro, pero fue un día de derrota, ¿no?
más que nada teniendo en cuenta ese impulso que ellos querían, esa sensación que querían dejar. Ahora, sobre el PRO y los radicales, yo creo que siempre existen grupos de poder, fracciones de poder al interior de la derecha. Y algunos peronistas también, ¿eh? No, espera, ahora vamos, algunos peronistas también, sí, también. Lo que quiero decir es que si bien existen esas contradicciones, para mí son circunstanciales. Están de fondo, están de acuerdo en las ideas de fondo, todos están de acuerdo, por ejemplo, con que hay que sacar la ley de reforma laboral. Todos. Después tienen peleas de poder, eso sí, pero finalmente, si están de acuerdo ideológicamente y responden a los mismos intereses económicos, creo que son peleas circunstanciales, lo cual no quiere decir que un buen día no sean un problema. No digo que no, porque si no te votan una ley, un día se transforman en un problema. Pero ojo con que no, que tenemos que tener claro que son disputas al interior vos lo que del decís mismo es bloque político ideológico. no confiar en que las bases de un proyecto antagónico nazcan de ese lugar, lo cual... Nada de eso, claro. Nada de eso. Por eso cuando vos decís también dentro de lo que es el espectro peronista, quizá ahí también hay que ver el matiz. Pero así todo, hay algunos peronistas que han sido muy consecuentes en el apoyo al gobierno, el 24 y el 25, que prácticamente han sido funcionales al gobierno de la derecha, como el caso de los tucumanos, aunque el otro día era tanto la disputa ideológica, era tanto la reserva democrática que actuó en contra de la política del gobierno con el tema de discapacitados y universitarios, que hasta tucumanos le votaron en contra. Bien. Bueno, lo cual nos obliga a mirar también un poco para el lado de la oposición propiamente dicha, específicamente el kirchnerismo o el peronismo kirchnerista, o etcétera. Y la verdad es que las últimas dos escenas son muy preocupantes. No nos detuvimos en concreto, quizá lo hagamos si podemos en un rato, pero estoy hablando de la escena que se vivió allá en Quilmes. El gobierno quilmeño, Eva Mieri es la intendenta que está cumpliendo las funciones de Mayra Mendoza, que es diputada nacional. Diputada provincial. Sí. Diputada provincial, perdón. Sí. Con un proyecto para un estacionamiento tarifado, que era una manera también de regular o regularizar u ordenar una demanda con los trapitos que tenía la ciudadanía quilmeña, y hoy con Lanús por los salarios de recolectores, si no me equivoco, ¿no? Era, claro, un grupo de cooperativas que se ocupaban de la limpieza de las calles. Bueno, y un enfrentamiento muy virulento, no solamente en la calle, con la policía. Hoy algunos militantes de la UTEP, del movimiento Evita, prendieron fuego los árboles de Navidad de Lanús, por ejemplo, que la municipalidad había instalado. Y ahí, evidentemente, más allá de los pormenores del detalle, me parece, mi mirada, que ahí falta la política, porque son sectores que se supone que, lo voy a decir muy en calle, patean para el mismo lado. Algo pasó ahí con la política para articular ese conflicto, o alguien quiso que se exprese de esta manera. Pero lo que se ven son problemas, no son soluciones del lado de la oposición, de la que se espera así otro tipo de proyecto. Bueno, estoy de acuerdo. Primero, estoy de acuerdo con que se ven problemas, esto último que vos decís, en cambio, en vez de ir encontrando líneas alternativas de confluencia, ¿no? De confluencia desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de ir articulando un proyecto político, señales de unidad real y verdadera, francamente siguen sin aparecer. Por lo tanto, y todo cosa. Lo contrario, te diría, con estos episodios. Ahora bien, estos son episodios que tampoco los puedo colocar en términos proporcionales a lo anteriormente dicho, porque lo anteriormente dicho
comprende una generalización sobre el fenómeno de la oposición y del peronismo como principal fuerza. Estos son 2 episodios lamentables que no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué querés que te diga, Pablo? Yo no sé qué está pasando con esta puja que hay entre un grupo que responde a Grabois y los 2 intendencias que responden a la Cámpora. Evidentemente hay una fricción, una discrepancia que llega hasta estos niveles de alguna violencia. Pero son, por lo menos por ahora, son cuestiones circunstanciales. Lo primero que decíamos recién, creo que todavía es un fenómeno mucho más trascendente, porque es un fenómeno que aglutina a toda la oposición política en un sentido general, en un sentido nacional. Puede ser que el logro del jueves pasado de ponerle de revitalizar a la oposición parlamentaria, puede ser que la marcha de la CGT, que tampoco fue una marcha multitudinaria, pero insisto, se logró que el movimiento obrero gane la calle en prácticamente toda la ciudad del país, pueda ir articulando otro, yo diría, clima con vistas a que tengamos un proceso de unidad. Pero reconozco que atendiendo a la ofensiva brutal de este gobierno de derecha y del establishment, todavía estamos con un atraso muy importante. Ese es el reto más importante para la oposición, no hay duda, que es salir de ese estado. Bueno, Juan Carlos, creo que nos vemos, si no me equivoco, y será nuestro último cafecito el próximo martes. ¿Digo bien? Sí, con señor. Mucho. Sí. El próximo martes, si ustedes me invitan, yo casi seguro me doy una vuelta por el piso. Yo sé que no van a tener Don Periñón, ni falta que hace. No, Don Periñón nos ponen un compromiso. Pero vamos algo a tener que preparar. inventar algo. Algo preparamos, algo preparamos. Muy bien, si hay un buen vino quebracho, lo que importa es la amistad y el cariño y el amor. Bueno, Juan Carlos, tomamos eso. El martes despedimos el año, hacemos un balance. Va a ser lindo tenerte por acá. Gran abrazo y feliz Navidad. Chao, muchas gracias. Abrazo a todas y todos. Juan Carlos Junio. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis,
Encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Estamos más cerca cada vez acá en la zona de Congreso, cada vez más cerca de los chaparrones que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Gente corriendo por el agua, déjense, huyendo. pero déjenla llegar, por favor, en este momento. Bueno, Gaby, ¿con qué vamos? Primero quiero avisar que en un ratito nada más, a las 6 de la tarde, en la Casa de las Madres, acá en Hipólito Yrigoyen, ¿y qué es? ¿Sáenz Peña? Sí, no, Sí, la otra. entre Sáenz Peña y Virrey. Bueno, acá nomás, o Virrey Ceballos. al toque del Congreso. 1584. Gracias. Van a estar presentando Con sudor de tinta, cuentos policiales de Roberto Arlt. ¿Vos ibas a hacer lo mismo? No, perdón. Bueno, antología de Gabriel Marcelo Weinstein, que va a estar presente, es el compilador, junto con Ricardo Rajendorfer, también va a estar Ramón Tarruela. Es una presentación que, bueno, venía reprogramada, así que es hoy el día, ahorita nomás a las 6 de la tarde, si andan por ahí, tienen la posibilidad de ir a encontrarse con esta acción para, bueno, estar muy presente con la escritura de Roberto Arlt. Pero me voy con otra de las cosas que tenía para recomendar, porque días atrás se abrió, y es gratuita también, la expo en el Centro Cultural Recoleta sobre distintos objetos que tienen que ver con el universo y el mundo de la creación de un hombre que fue muy singular, se fue muy joven, dejó solo dos historias, creo que hay una tercera que es póstuma, pero bueno, estoy hablando de Carlos Busquet, y está una muestra para ver,
parte de su universo, de su cercanía con el arte, con distintos objetos que son parte de su mundo creativo. Ahí tengo algunas de las fotografías que nos hacen llegar desde el Centro Cultural Recoleta. Estamos hablando de un creador muy, pero muy singular, el autor de Bajo este sol tremendo, que en su momento fue llevada al cine por Israel Adrián Caetano, con la película El otro hermano, Leo Baraglia, Daniel Hendler, la negra Fletchner, en escenas tremendas, una historia muy cruda, muy desmesurada, como fue Busquet en su escritura. Todo esto está el autor también de Magnetizado. Ahí vemos algunas de las fotografías. Son fotos que tienen que ver con objetos personales que dicen que Busquet atesoraba como una colección muy, pero muy realmente privada y valiosa para él. Restos, hallazgos y caprichos, según el curador, que muestran el acceso a su pensamiento creativo, que por cierto era bastante caótico, y así está plasmado en su obra. Digo que se fue muy joven, tenía 50 años cuando murió, y causó estupor porque era una de esas plumas muy distintas. Había una muy mandíbula por fuera de tiburón. Sí, hay de todo ahí, por supuesto. Así que invitamos a quienes quieran, es gratis, el Recoleta tiene estas muestras, que además también voy a pasar en estos días para ver la de Rocambole, que la habíamos adelantado, que ya está ahí, la de Ricardo Cohen, la posibilidad de encontrarse también con el universo creativo de estos autores muy, muy singulares del arte en nuestra ciudad. Gracias, Gaby. 5:46. Luispa, ¿qué pasa en Mendoza? Bueno, hoy se está llevando adelante, o se llevó adelante, la gran movilización de la que estuvimos hablando estos días, una movilización que tuvo como epicentro la ciudad capital, la ciudad de Mendoza, pero en la cual confluyeron las asambleas antimineras y en defensa del agua que están funcionando en las distintas localidades de la provincia. Confluyeron allí. Llegaron a la Casa de Gobierno, se leyó un petitorio en una movilización bastante importante, hay que decir. Es un tema que, si bien la provincia está dividida y hay una discusión, como en el resto del país, en relación a la importancia o no que puede tener la explotación minera, recordemos, en el marco o como denominador común está el proyecto de reforma a la ley de glaciares, ¿no? Esta posibilidad de que los proyectos mineros se acerquen a la zona de los glaciares y pongan en peligro los afluentes del agua. Eso es lo que hay en el trasfondo. Bueno, decía, se leyó un petitorio. Allí se pidió que se archive el proyecto minero San Jorge, un proyecto de cobre que tiene como localidad madre a la zona de Uspallata. Ya fue aprobado por la legislatura mendocina. De todas maneras, se pide que se archive. También la derogación del distrito minero Malargüe 2, por considerar que viola la ley de glaciares, y terminar además con la judicialización de las protestas de los ambientalistas. Recordemos, hasta hace algunos días, la verdad no tengo chequeado si ya están los dos en libertad, pero había 2 asambleístas detenidos. Bueno, además hay otros 27 proyectos que están dando vueltas en la zona de Malargüe. Esto también se planteó. Hay muy poca respuesta de parte de las autoridades de la provincia y del gobernador en particular a los reclamos de las asambleas antimineras, pero quiero subrayar la importancia que tiene este tema en la provincia de Mendoza. Todavía no se ha cristalizado de igual manera en otras provincias mineras, como pueden ser San Juan, Catamarca o incluso en el sur del país, pero por algún lado empieza, ¿no? Así que bueno, la provincia de Mendoza de pie, enfrentando la posibilidad de que el agua deje de ser cristalina y pase a estar contaminada. Y es notable cómo se tapan estas movilizaciones, ¿no? No tienen casi difusión. Prácticamente no tuvo repercusión en medios nacionales. Sí, claro. Y te digo algo más, buscando algo de información, en los principales medios mendocinos, tampoco está muy visible, te digo. Bueno, tiene sentido. Claro que sí. Pero no deja de llamarme la atención lo grosero, porque después de la aprobación de la legislatura hubo movilizaciones casi día por medio, te diría, y muy importantes. Hay un trabajo en el diario La Nación, está publicado en este momento en su portal, muy interesante, en esa sección que tiene a fondo, que en general tiene muy interesantes trabajos, muy interesantes producciones, y en este caso vinculado al tema de la ley de glaciares. Y tiene 2 párrafos que me parecieron interesantes a colación de lo que dice Luispa.
Eso que se aprobó es una mina de cobre, pero está todo... Está vinculado, todo está vinculado. Dice, de todas maneras, sí. Si no hubiera modificación a la ley de glaciares, el proyecto San Jorge, que es esta mina de cobre, podría funcionar. Dice, el sistema de glaciares abastece de agua de manera directa a más de 7 millones de personas. Representan el 18% de la población argentina, cifra que equivale a más del doble de la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aunque los conflictos por escasez de agua no suelen ser un problema cotidiano para la sociedad porteña, en cambio sí lo son para las provincias más áridas. Y casi todos los proyectos mineros que coinciden o se encuentran próximos a algún tipo de glaciar están ubicados en San Juan, aunque también hay un desarrollo en Salta y otros más en Mendoza. Estas son las provincias más áridas del país. En contextos de sequía, las capitales de estas provincias dependen especialmente de los glaciares y de los manchones de nieve, que en los últimos años se redujeron tanto por el aumento de la temperatura global como por una sequía prolongada. Así lo planteó en la sesión informativa en el Senado Pedro Eugenio Villagra, que es gran entrevistado, es el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, y Anigla, que depende del CONICET y es el que hizo el inventario para la ley de 2010. Recordemos, ya tiene media sanción de Senado. Ahora tiene que ir en febrero a la discusión por diputados la ley de glaciares. Así es, pasa febrero, al igual que la reforma laboral, y con el resto ni siquiera se avanzó, salvo presupuesto. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Néstor, ¿cómo sigue el tema Estados Unidos-Venezuela? Bueno, hace un ratito hablábamos de la candidatura en Naciones Unidas, ¿no? Y fíjate que hace ya varias semanas que está el conflicto de Venezuela y Estados Unidos, provocado por Estados Unidos, con más de 100 muertos, estos acusados de narcoterroristas, y Naciones Unidas todavía no está interviniendo en el asunto, ¿no? A estas horas debería estar funcionando, empezaba a las 5 de la tarde, hora de la Argentina, una sesión especial dentro del Consejo de Seguridad, que está presidido por Eslovenia, que son estos países que son turnos rotativos, no tiene el peso de los 5 vetadores del Consejo de Seguridad, pero son los que llevan a cargo la conducción de este Consejo. Aceptó el pedido de Venezuela y se está tratando el tema. Vamos a ver si hay alguna resolución. Venezuela varias veces presionó a la ONU para que se expida sobre lo que es a todas luces una violación total del derecho internacional por parte del gobierno de Trump. Lo que hay en las zonas es que sigue la persecución de barcos petroleros. Ayer leí una nota en La Jornada de México de cómo los petroleros vinculados a Venezuela y que llevan o van a cargar petróleo o llevan petróleo en general hacia China, hacia Venezuela, hacia Rusia, hacia Irán y hacia otros clientes de Venezuela, tienen dificultad para burlar el acoso y el asedio estadounidense, pero algunos logran hacerlo y siguen ruta para el Asia. Las maniobras que hacen estos barcos para evitarlo, las dificultades operativas que está teniendo PDVSA y que eso afecta mucho a la economía venezolana frente a este asedio, y un endurecimiento muy claro del gobierno de Trump del control marítimo de la zona del Caribe y del Pacífico para ahogar o terminar de ahogar a la economía venezolana. Ayer hubo una conferencia de prensa en la que habló el propio Trump y 2 de los principales halcones que tiene, Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra, y Marco Rubio, que es el secretario de Estado, muy así ofensivos contra Venezuela. ¿Secretario de Estado es como el canciller? Como el canciller, ¿no? Como que le queda pocas horas a Maduro, que lo mejor que puede hacer es renunciar, etcétera, etcétera. Y mientras tanto en Caracas hubo una decisión de la Asamblea Nacional, el Congreso Legislativo venezolano, aumentando a 20 años los cargos por, no sé si dice traición a la patria, pero es eso, aquellos venezolanos que contribuyan con la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela van a tener una carga penal y condenatoria de 20 años de prisión. Ese es el escenario, digamos. Hay que ver si el Consejo de Seguridad, en la reunión de hoy, uno insiste en la ineficacia que suele presentar la ONU en los últimos años, pero ver si pone algún tipo de regulación, que sabemos que en el caso que fuese negativa para Estados Unidos, Trump se sienta sobre eso, por decirlo en forma elegante, ¿no? Pero iba a haber alguna resolución, y también es interesante ver qué opinan países que tienen mucho peso y que sí tienen poder de veto, como por ejemplo son Rusia y China. Claro. Así que esto se está haciendo estas horas. Que si no me equivoco también hubo otra vez declaraciones del embajador ruso en... Sí, digamos, la Cancillería o la embajada rusa, la embajada en Caracas, el gobierno de China en las conferencias de prensa. Creo que, si no leí mal, que la embajada rusa en Venezuela, en Caracas, ya quitó,
perdón, se me fue el verbo, sí, retiró o puso a salvaguarda a mujeres y niños de la embajada. Bueno, hay una movida así en el terreno diplomático. Bueno, Argentina, por ejemplo, hace rato que no tiene ningún personal y en muchos otros casos también. Por supuesto, la presión permanente de Estados Unidos sobre Venezuela hace que muchos países también tomen esas medidas de resguardo, ¿no? Gracias, Néstor. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, nos vamos a despedir con algún mensajito y alguna invitación también, porque hoy es antes de Navidad, el último programa en vivo. Mañana tenemos un programa, tenemos que vuelvan. Dejamos algunas entrevistas y columnas grabadas para hacernos buena compañía. Siempre son interesantes, tienen otro tiempo, otro desarrollo, y tratamos de elegir entrevistados o entrevistadas que nos hagan pensar. Así que va a ser muy lindo el programa de mañana, siempre da gusto volver a escucharlo incluso, pero en vivo nos vamos a desear feliz Navidad en un ratito nada más. Yo le quiero mandar un gran abrazo, hoy cumple 21 años. 21 añitos. Qué falta de respeto. ¿Quién? Facundo Buonanotte, que está jugando en el Chelsea, estrella de Central, se fue muy pibe. Así que le quiero mandar un saludo muy grande. Bueno, ¿vos tenés algún cumpleaños de algún jugador de River? ¿Es verdad esto que estamos escuchando? Sí, es verdad. Sí, tenían un Buonanotte. La verdad, teníamos un Buonanotte, sí. De hecho, pensé que era él. Cuando... No, este es Facundo, crack de Central. Bueno, feliz cumpleaños, Facu. Bueno, está bien. Felicidades. Se suman, muy bien. ¿Pero cuánto jugó? 15 minutos en Central. Y viste cómo es el fútbol, terrible. No nos pasa como ustedes, que son los poderosos de acá, que los pueden mantener un poquito más. Sí, como y aún así salimos campeones todo el año. No, mentira, ahí me entierro solo. ¿No vamos a partido Estudiantes de Rosario? ¿no? Sí, en marzo. No, en marzo. Hay partido Estudiantes Rosario y además hay un triangular en el que se suma, además de esos dos equipos, Independiente de Rivadavia, claro. Sí. Y creo que son otro por ahí. Con encontrarnos con Estudiantes estoy hecho. Me va a encantar ver ese partido. A mí también. Bueno, Luispa, ¿qué hay mañana? Sí, pasemos este aviso que me parece un aviso importante. Por supuesto, como cada Nochebuena, distintas organizaciones sociales, religiosas, hacen movidas solidarias para acompañar a la gente que a lo mejor no puede llevar el pan a su mesa o que está sola incluso. Bueno, en este caso, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, organiza la 9ª edición de Ninguna Familia Sin Navidad. Esto va a ser en la Plaza Congreso. Va a ser una movida muy grande, se esperan 700 voluntarios. Un dato que adelantan los organizadores. ¿700 voluntarios? 700 voluntarios. Imagínate la gente que esperan, ¿no? Van a cocinar para toda esa gente, se van a repartir juguetes para los chicos, pero mirá el dato que dan a conocer los organizadores. Ellos estiman que de toda la gente que vaya, el 70% va a ir por primera vez. Lo cual te habla de una situación social. Y la del año pasado y la anterior ya fue muy numerosa. Ya fue muy numerosa. Y muy emocionante también. Sí, acá además de la comida, de los juguetes para los chicos, va a haber shows, distintos artistas solidarios se prestan, participan de la jornada e incluso se quedan a celebrar la Nochebuena allí. No es que van los artistas, los voluntarios y a las 12 de la noche se van a su... No, la pasan todos juntos. No van para la foto. No van para la foto. Ese es el término. Bueno, todavía hay posibilidad de acercar donaciones a Pedro Echagüe 1265 en el barrio de Constitución o hacer un aporte económico al alias Navidad en Congreso. Muy bien. Bueno, no sé si estaremos de acuerdo en esto, calculo que sí porque los conozco, somos compañeros, somos amigos, hace mucho que trabajamos juntos. Lo lindo de todo esto, más allá de cualquier creencia, es juntarse, ¿no? Claro, por supuesto. Estar en reunión, con un ánimo de esperanza, tratando de encontrarnos una sonrisa en el otro. Ese hombro con hombro que hablamos todo el tiempo y compartir las cosas. Creo que va por ahí. Sí, el encuentro, aprovechar con la familia cuando está. A veces la mirada cuando no tenés a alguien en tu familia es letal. Así que hay que aprovechar el minuto presente. Muy bien. Bailar, sobre todo en estas épocas, ¿no? Tan complicadas, el estar juntos, abrazarse, decirse las cosas, ¿no? Cuánto se quiere uno con el otro. Más bien. Hay que decirlo. No, las cosas tipo de pelea. Claro, Esa después ya llega el tío, ¿viste? A la segunda yo te estaba esperando en la Navidad pasada. Está bien. Y la mesa, ¿no? Lo que se pueda manducar, las burbujitas de los vasos. ¿Qué te gusta, Néstor? ¿Dónde vos llegás a la mesa navideña? ¿En qué orden? No, lo que haya.
Uno disfruta lo que haya. Muy bien. No tengo una preferencia, no. Puede ser dulce, salado. Él va mezclando. Qué lindo que es. Es genial. Pero es que eso es así, tomando con relax, ¿viste? Es lindo disfrutar todo. ¿Cómo hacen? En este caso, en nuestra Navidad, cada uno lleva lo que morfa y lo pone ahí. Y... Sí, nosotros también. Todos lleva, cada uno lleva algo. A mí me tocó el Vitel Toné. Soy campeona. Obvio. Y te van a buscar, porque todo el mundo, no se sabe si el pollo relleno que llevaste le van a entrar, pero al Vitel Toné le van a ir todos. Van a pasar ¿Sabes todos que el por ahí. Vitel Toné no forma parte del menú de mis fiestas? Menos mal que no pasamos jugo. Terrible, terrible. A mi hija tampoco le gusta. No, pero no es que no me guste, no estaba en la costumbre. No está en la costumbre de mi familia y sigo sin... Las familias que fui adoptando tampoco lo traen. ¿Qué cosa buscan que no quieren dejar pasar? No me digas todo, Néstor, por favor. Ensalada rusa. Ensalada rusa. Yo espero la ensalada rusa. Puede ser también de la parte de lo más dulce, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué buscan ahí? Llegó el momento de ir a TAC. Pénsalo, Néstor. Un buen pan dulce tiene que haber. Pan un buen dulce. pan dulce. Sí, lo mío es con marca, discúlpenme con todo respeto, mantecol. No hay chance de que. No hay Navidad sin Llega mantecol. un momento en que no le me entras importa nada, voy corriendo, no me interesa la mantecol, comida. estás tranquila. Listo, Bueno. un queso y un mantecol y soy feliz. Los huevitos rellenos que hace mi mamá. Muy bien. Sí, esa mezcla que hace. Sí, Nunca ricos. quiero saber qué es porque quiero que los haga ella y que los lleve. Así que siempre aparece el huevito ahí. Qué rico. Con aceituna, media aceituna negra o media aceituna verde, no importa. Muy rico también. Me gusta. Con Espectacular. mayonesa seguramente. Sí, hay un menjunje ahí. Te voy a averiguar y te voy a contar qué es lo que La se receta. comen de un bocado, ¿no es cierto? Obvio. No se ¿Cuántos? muerde, ¿Cuántos? atroden. Uno. Y muchos huevos no. 3 mitades. Bueno, hay No, queda ¿no vieron feo. esas competencias ridículas de comer huevos duros? No. Sí, hasta ahogarse. Tremendo. Creo que ha muerto gente. ¿Participaste? No, ni loco. Sucede, Para que ahí viene. sucede en otros países. Ni loco. Mirá que hay fotos, Néstor. Escuchen, denle pie. Nos vamos con esto, Vamos a con correr con Maraya. Yo sé lo que les digo. Pasado por agua, no te olvides echarle. Sí. Y busquen memes. Nos reímos un rato y más o menos somos un poquito felices. Ahí viene, ¿eh? Tarán, tarán. Dale, Maraya, métele onda. Los tiros. Bueno, pásenla muy bien. Nos reencontramos el viernes. El viernes a vivo. El viernes en vivo, aquí El lunes. estaremos. Gaby el lunes y nos quedan ya poquitos programas de la temporada 2025 de Que Vuelvan las Ideas. Disfruten mucho y como dijo Gaby, como dijo Néstor, como dijo Luispa, díganse cosas lindas, aprovechen el momento a disfrutar, acompañar lo que vamos viendo. Dale, que se sale. Vamos a estar mejor. Que la pasen muy bien. El viernes la seguimos. Chau.